una vez transcurrida la marcha por el no recorte a los fondos de las universidades, que iba a haber un antes y un después. Quizá marcó un antes y un después. De hecho, el presidente de la Nación dio instrucciones para que exista algún tipo de línea fluida de acuerdos o de búsqueda de entendimientos para los rectores y para lo que el gobierno puede ofrecer en un momento en el que el presidente insiste, no hay plata. Bueno, no hay plata, pero no puede desfinanciarse la educación. Ayer Manuel Adorni marcaba la postura del gobierno en la que dejaba en claro que no se buscará el cierre de las universidades públicas. Las universidades públicas no se van a cerrar, no está en ninguna agenda ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública y somos, te diría que de los mayores defensores de la educación pública, y eso tiene que quedar claro porque, bueno, una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que efectivamente las universidades van a cerrar, que son intenciones de este gobierno cerrarlas, aclarar una y mil veces que la vamos a defender como nadie a la universidad pública. La pregunta es si queremos pasar en limpio cuáles son los fondos que llegan a las universidades, cuál es el presupuesto total con el que cuentan las universidades públicas hoy por hoy en la Argentina. Sofía Pasquini es abogada del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Está en línea. Sofía, ¿qué tal? Eduardo Bataglia te saluda aquí en Millennium. Gracias por tu tiempo. Hola Eduardo, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Contame, el presupuesto total, ¿a cuánto asciende en 2024? Y si hubo congelamientos anteriores, ¿qué pasó, por ejemplo, en 2023 con el presupuesto? ¿Qué pasó en 2022? Mira, Eduardo, tengo que decepcionarte porque no ascendió a ningún número en 2024. De todos modos, descendió un 71% respecto del 2023. Así que ascensos no tenemos para ningún lado. Nosotros el estudio que hacemos es que sin que haya reasignaciones presupuestarias, estamos funcionando con un presupuesto de prórroga, las universidades se enfrentan a niveles de desfinanciamiento sin precedentes desde que se sanciona la Ley de Educación Superior. Eso es en el 95. Desde el 95 a la fecha nunca tuviste un presupuesto tan bajo como el que estamos manejando hoy en 2024 con un presupuesto de prórroga. Es decir, en términos reales, con la plata en la mano, si se quiere, para ser gráfico, hoy tenés un 71% menos de disponibilidad de dinero que el año pasado. Exactamente, en términos reales ajustado por la inflación. Cuando vos comparás datos de años anteriores tenés que traer los precios a precios de hoy para poder hacer una comparación estable. Entonces, haciendo este gráfico en términos reales, estamos en el presupuesto más bajo de la historia y un 31% más bajo respecto del año pasado. Esto porque estamos funcionando con un presupuesto de prórroga, es decir, en una prórroga nominal, que es la misma plata que le diste a las universidades en 2023, se la das en 2024. Y eso es crucial para que la gente entienda la magnitud y que entienda también que estos no son datos de opinión, son datos reales que están publicados en el Ministerio de Economía. Esto es muy importante porque en un momento donde están saliendo muchos gráficos bastante fake en Twitter, está bueno decir esto, que estos datos están sacados de fuente del Ministerio de Economía. Sofía, ¿y de cuánto debiera ser la reconsideración del presupuesto o el aumento en 2024 para equiparar al menos lo que tenían las universidades el año pasado? Al menos de un 280, que debe ser la inflación interanual, porque vos estás con un presupuesto de prórroga con un 280 de inflación. Entonces deberían hacerse reconsideraciones, y acá me parece que está bueno aclarar que este aumento o esta ampliación del 70% de la que el gobierno viene hablando y de la que, por ejemplo, el vocero presidencial se jacta, fue una ampliación del 70% en dos partidas minúsculas que no representan ni siquiera el 10% del gasto total. Entonces hay mucha gente que dice como, bueno, pero hablan de financiamiento y hubo una ampliación del 70%. Es muy importante que la gente entienda que el 70% no fue sobre el presupuesto total del gasto universitario, fue sobre dos partidas que no representan ni siquiera el 10%. O sea, habría que multiplicar por 2 o por 3 el presupuesto del año 2023 para que los números más o menos cierren en cuanto al gasto que tiene cada una de las universidades. Sí, y sobre todo si van a hacer ampliaciones presupuestarias con este presupuesto de prórroga, ampliar, por ejemplo, las partidas a las que se destinan más recursos, que son, por ejemplo, los pagos de salarios docentes, no docentes y autoridades, que, Eduardo, siguen iguales que en 2023, y no iguales en términos reales, iguales en términos nominales, exactamente la misma plata. Imposible pensar que se puede funcionar así.
Bien, bien. En cuanto a las auditorías, ¿hay algo que puedas aportar con respecto a las auditorías? Porque está todo teñido de que puede haber mucho dinero público que va a las universidades, pero que las universidades a su vez terminan malgastando. Sí, Eduardo, bueno, gracias por hacer esa pregunta. A mí me parece que hay dos cosas para decir al respecto. Más allá de que en nuestro análisis por parte de ASIG no hablamos de auditorías particularmente, la Ley de Educación Superior a vos te dice que las universidades están sujetas a auditorías por parte de la AGN, eso en primera instancia. En segunda instancia también me gustaría aclarar que si las autoridades están al tanto de algún tipo de delito o malversación de fondos, tienen el deber, no la posibilidad, el deber de denunciarlos. El presidente o quien sea debería no decir tan libremente que se están cometiendo delitos, no sin antes denunciarlos porque es su deber. Y dicho eso, podemos discutir cómo mejorar el manejo de los fondos, podemos discutir, siempre hay discusiones para la mejora en universidades y en todos lados, y esto también es importante decirlo. Uno siempre puede proyectar cómo mejorar, pero sin dudas este no es un camino de discutir cómo podemos hacer la universidad mejor, la estás destruyendo directamente. Entonces, me parece también importante frenamos a pensar un poquito si este es un camino de revisión de cómo se están haciendo las cosas para hacerlas bien, o si directamente las estás desfinanciando y la vas a destruir. Como parte de un plan, decís vos. Bueno, eso ya me excede. No, está bien porque es lo que sostienen desde muchos sectores universitarios. Ahora, la pregunta es, ¿se sabe, tienen los números ustedes acerca de cuánto dinero le llega a cada universidad? No sé, si querés tomar la Universidad de Buenos Aires o la que tengas a mano, si hay números para que sepamos cuánto necesita hoy por hoy una universidad para sostenerse en pie. No, la realidad es que como el programa de desarrollo de educación superior, que es el que representa el 90% del gasto total sobre el que nosotros trabajamos, engloba a todas las universidades nacionales, que recordemos que desde 2010 que se inauguró la de Tierra del Fuego, todas las provincias cuentan con al menos una universidad nacional pública en su territorio. Es imposible decirte en números cuánto maneja cada una, porque de ese gasto total, diferentes partidas van a diferentes universidades. Obviamente esto dependiendo de el tamaño de la universidad, la cantidad de docentes, pero sí puedo decirte que con un presupuesto de prórroga de ninguna manera le está llegando ni siquiera una sospecha de lo que le tiene que llegar a las universidades, sea cual sea la magnitud. Bien, bien. Es un tema que creo que necesita diálogo, un diálogo profundo, pero no un diálogo de una reunión el próximo martes de los rectores con alguna autoridad del gobierno. Me parece que hay que establecer una línea de diálogo periódica porque la dinámica económica de la Argentina sí lo requiere también. Exactamente. Bueno, en todos los aspectos me parece que la intención de diálogo es fundamental. Yo particularmente no creo que eso esté sucediendo en muchos ámbitos, pero eso ya es una opinión más particular. Y lo que sí te puedo decir es que nosotros desde ASIC lo que hacemos es monitorear el presupuesto y divulgar la información que creemos que es necesaria para que la gente pueda dar, en donde sea, en la calle, en la casa, a donde sea, un debate informado, porque me parece que en tiempos de desinformación, contar con información real es más importante que nunca, porque como sabemos, dato mata relato, y en esto no puede ser más precisa la frase. Muy bien. Sofía, gracias por haber hablado con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Sofía Pasquini, abogada del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.